Bienvenidos psiconautas a este post de Ciencia y Filosofía, en el que yo, el antidoctor Green, le contaré a mi amigo el limón agrio datos del universo que muy a duras penas él podrá entender, y él a mí me hablará de los experimentos más locos e inauditos que la mente humana se ha atrevido a plantear. Entonces, dime, Lee, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues me encuentro perfecto y muy contento el día de hoy, porque es un tema que a mí me fascina el que te voy a hablar hoy. Es un tema, de hecho, que es el que más he investigado, entonces espero compartirles mucho sobre esto. Ya estás, pero ¿qué es, Lee? Ok, Cuéntanos. mira, en el episodio anterior, en el de ¿por qué no funciona el socialismo? En algún momento hablamos de que para Marx el trabajo era, vaya, un elemento muy importante en la vida de las personas que incluso los definía, ¿no? Em, Sin embargo, ahí mismo en ese episodio se habló de que, pues de otros términos, ¿no? Como el de alienación, que implicaba que por el capitalismo, por la producción capitalista, pues ya no podías definirte a ti mismo como un artesano, ¿no? Como un carpintero, como un herrero, un zapatero, etcétera, sino porque eras alguien que nada más hacía una actividad, no completabas el producto completo, ¿no? Pero esto de definir quién eres, quién soy, de definir el ser, vaya, una pregunta de la filosofía, yo creo desde que empezó la filosofía, es definir qué es el ser. Eh, pues vaya, en lo que son las ciencias sociales actuales, contemporáneas, se le llaman estudios de identidad. Hemos escuchado esa palabra muchas veces, ¿no? Y en muchos contextos. Identidad de género, identidad social, identidad de esto, identidad de aquello otro. Pero, ¿qué es la identidad? Ese es el tema de hoy, David. De eso vamos a hablar. ¿Qué es la identidad? Cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿Qué pedo con esto, no? ¿Por qué es importante que nos preguntemos eso para empezar? ¿Qué sabes tú de esto? ¿A qué te imaginas que suena esto? No sé, me estás contando todo esto y yo pienso en la típica frase, ¿no? De primero pienso y luego existo. Entonces, Pues puede ser que por ahí vaya, de hecho. Eh, Vaya, no es la misma línea de pensamiento, así como decías tú en algún episodio también, no es la misma línea del pensamiento, pero sí, va más o menos por ahí. Pienso y luego existo. ¿Y por qué va por ahí? yo no sé qué es esta frase, pero a ver, Mira, dime. va por ahí porque, vaya, para decir quién soy, primero tengo que, pues pensarlo, ¿no? Ah, No, me refiero a que la identidad es una, de aquí voy a decir otra palabra que hemos escuchado mucho últimamente, es una construcción que es totalmente subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede tocar, que no es tangible, es una construcción que está nada más aquí dentro de nosotros, psicológicamente hablando o socialmente hablando. Entonces, en ese sentido, tiene que existir aquí adentro para que pueda existir afuera. Por eso te digo que más o menos se podría entender como un pienso y luego existo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo se construye esta estructura psíquica que nos dice quiénes somos? Pues hay muchos elementos, ¿no? Que interfieren o intervienen, mejor dicho, intervienen en la construcción identitaria. Como bien decía Marx, el trabajo es una de ellas, porque vaya, ¿cuántos años no pasamos formándonos para desempeñar un papel que queremos, ¿no? Para poder decir, sabes que yo soy científico, yo soy psicólogo, yo soy astrofísico, etcétera. No necesariamente una formación académica, ¿no? Puede ser una formación en cualquier empleo, ¿no? Eh, Aquellos que se forman como en los oficios también, por ejemplo. Pues, a eso me refiero. Eh, por eso la pregunta tan grande cuando de que eres muy chiquito, ¿no? Que te están preguntando desde que ajá, tienes 2, 3, 4 años.
¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué quieres ser? Exactamente. Y tú ahí, quiero ser tal cosa, y quiero ser basquetbolista, y pues de grande, pues resulta que no vas a ser Quiero ser basquetbolista. astronauta, ¿no? Me acuerdo que, no sé, todavía en mi época existían estos que decíamos, quiero ser bombero, quiero ser policía, y cosas así, ¿no? Esas figuras de héroes que ya ahorita ya no, pues ya no funcionan. Yo creo que ya no hay ningún niño ahorita que diga quiero ser policía. quiero, bueno, no iba a decir algo muy mal, pero básicamente los oficios de Paw Patrol, ¿no? O sea, quiero ser un Ajá, Paw sí. Patrol. Pero bueno, así como el trabajo, hay otras cosas que nos ayudan a definirnos a nosotros mismos. Vaya, hay muchas personas que creen en alguna u otra religión, por ejemplo, y eso también les dota de cierta identidad. Por eso, vaya, pues está todo este rollo de identificarse con ser católico, con ser cristiano, y muchas veces estas personas hasta se presentan así, ¿no? Hola, soy David, yo soy cristiano, por cierto. Por ejemplo, ¿no? Eh, También. O cuando Netflix saca, como cuando Netflix saca una nueva serie, ¿no? Y que dice, hola, soy fulanito, soy el personaje negro. Yo soy el personaje cristiana, mucho Sí, gusto. y de hecho, también eso, ¿no? La raza, color de piel, está la identidad étnica también, o sea, por ejemplo, pues aquí en México hay muchas etnias, ¿no? Entonces también todo ese rollo dota de identidad a las personas, pero tiene que ver también un papel muy activo de la propia persona. Es decir, yo me identifico con ciertas cosas y con ciertas cosas no. En ese sentido, yo por decir, me puedo identificar con una religión católica, pero al mismo tiempo me puedo identificar, no sé, con la música punk. Entonces, ahí eso podría chocar, ¿no? Una especie de mezcla medio caótica ahí de punk católico, ¿no? Conozco algunos. Hay bastantes, de hecho. Entonces, pero así como puede ser a veces contradictorio, pues así son muchas veces las identidades, porque se vuelven cosas muy complejas. Ahorita te estoy hablando de religión, de música, de trabajos, pero también nos identificamos con maneras de pensar, nos identificamos con ideologías políticas. Hablábamos el otro día que estábamos hablando. Vaya, a nuestra edad nos identificábamos con la música, ¿no? Éramos emos, éramos punquetos, éramos metaleros, reggaetoneros. Fue cuando empezó a salir el boom del reggaetón también, ¿no? Por allá de los 2004, 2005. Pero estoy seguro que vaya, pues en tus clases puedes notar que los jóvenes ahorita no hablan de música, o no en ese sentido, pues, de identificarse, sino hablan de cuestiones políticas, hablan de feminismo, hablan de inclusión, hablan de las comunidades LGBT y no sé qué tantas, ¿no? Entonces, pareciera que cada vez se vuelve más complejo este asunto. Ya no es nada más, yo soy metalero y me visto de negro porque soy el diablo. Yo soy otaku y me gusta andar por la calle cosplayado y hacer Y correr como kamehamehas. Naruto. Sí, precisamente esa conversación estábamos teniendo el otro día acerca de que aunque los chavos siguen interesados en la música y en todo eso, están interesados ya en temas que nosotros, pues ni en caso en la secundaria, cuando estábamos ahí en la secundaria hablamos de, bueno, yo con mis amigos, que de anime, que de ciencia ficción, pero jamás hablamos de política, de temas Sí, de sociales, de hecho. eso. Y mis alumnos, ¿qué están haciendo? No, y a mí se me hace muy chingón eso, ¿no? Que desde jóvenes se estén interesando por eso, porque, no sé, da cierta esperanza. Pero ¿por qué, por qué los jóvenes ahora están hablando más de estos temas?
y no tanto como Ah, qué antes. interesante que lo preguntes. Y esto va con el rollo de que me preguntaba hace rato, ¿no? De por qué es interesante o por qué es importante que existen estos estudios sobre la identidad. Bueno, como ciencia o como objeto de estudio aparece en las ciencias sociales por ahí más o menos de los años 70. Em, ¿Qué ocurre en esa época más o menos? Vaya, empiezan a aparecer un montón de... Vaya, es que ahí aparece prácticamente lo que es la contracultura. Ahí aparecen los hippies, ahí aparece el heavy metal, aparece un montón de esto que en su momento se llegó a conocer como tribus urbanas, ¿no? Un término que a mí en lo personal no me gusta, pero así se les llama. De hecho, creo que actualmente ya ni siquiera se utiliza el término. Es más, yo diría que ya ni existen porque ya no he visto grupos como en esa época, ¿no? Que veías a los grupos de emos, por ejemplo, en una plazuela o en un lugar determinado de la ciudad, ¿no? Ahorita no existe eso. Pero bueno, volviendo a los años. Peleas entre los emos y los Sí, punquetos ahí en la no, sí, casa. y hasta hubo hasta pleitos, si te acuerdas, ¿no? Pero ahorita voy un poquito para allá. Me voy a regresar a los años 70. Es una época de un montón de cambios. Un montón de cambios que vienen precisamente en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una época en la que se está iniciando otra guerra en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Se está viviendo lo que es la Guerra Fría en contra entre capitalismo y socialismo, que no es otra cosa que entre Rusia, o en ese momento la URSS, y Estados Unidos, ¿no? Entonces es una época de muchos cambios, de muchos cambios, que se empieza, en el que se empieza a rechazar todo aquello que está establecido. Y a nivel social, a nivel cultural, yo creo que no hay nada más establecido que una, el gobierno, y que dos, la religión. Yo creo que son las figuras más grandes cuando se habla a nivel social. Entonces se empiezan a cuestionar estas cosas, ¿no? Se empieza a cuestionar el por qué tenemos que seguir con estas estructuras viejas, desfasadas, con todo esto que nos llevó a tener no una, sino dos guerras mundiales. ¿Por qué seguir con eso? Se empieza a cuestionar todo este rollo. Se empieza a vivir de maneras que vayan totalmente en contra de lo establecido. Por ejemplo, aunque ya existía de antes, se fortalece mucho el feminismo, se fortalece, por ejemplo, con la liberación sexual, se fortalece con el tipo de vestimenta, aparece la minifalda, vaya. eh, Digo, aparecen las bandas de rock, se desarrolla el punk mayormente en Inglaterra. Empieza a aparecer todo este movimiento contraculturante, ¿no? No sé si existe la palabra, pero sonó bien chida, güey. Me acordé de la película de Volver al Futuro 2, ¿no? De que es mucho para ustedes, pero a sus hijos les Exacto, encantará. sí. Pues de hecho, ¿no? Porque en los 80 pues ya se vivió todo este rollo de liberación, ¿no? Con el rock ya está hasta un poquito más aceptado. Pero en 1955, cuando va Marty al pasado, pues todavía como que está muy conservador todo el asunto, ¿no? Eli, te acabas de subir 2 rayitas en mi corazonómetro, en mi codómetro, por saberte el año preciso en el que Marty viaja al Literalmente pasado. acabo de terminar la película. Y yo acabo de ver Jurassic Park y Jurassic World. No, luego hablamos de películas clásicas y A películas huevo, estoy buenísimas. seguro que Pero va a ser continúa. el mejor episodio que tengamos. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, este rollo de la contracultura, ¿no? ¿Y por qué en ciencias sociales se escucha tanto esta palabra cultura? ¿Qué significa en ciencias sociales? Bueno, lo voy a introducir de manera muy breve porque creo que es algo que merece su propio episodio. Eh, pero normalmente entendemos como cultura lo que es la música, la literatura, las artes,
hasta el ser educado y todo este rollo, ¿no? Pero en ciencias sociales no llamamos cultura a eso. En ciencias sociales llamamos cultura a toda esta estructura social. Y cuando te digo estructura es como... Imagínate como los cimientos de un edificio. Es decir, sobre el edificio sobre los cimientos, perdón, se construye todo lo demás, ¿no? Entonces, la cultura en ciencias sociales se entiende más o menos de esta manera, como una base para lo que se va a construir después. Ahora, esta base o esta estructura obviamente es invisible, ¿no? No existe en realidad en un sentido tangible. ¿Cómo se ve o cómo es la cultura? Vaya, se puede ver en la relación que tienen las personas, en la manera de relacionarse. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que nuestra cultura es diferente vaya, el ejemplo clásico, ¿no? A la cultura musulmana. Vaya, pues porque la manera de relacionarse entre los musulmanes es muy distinta a la nuestra. Y esa manera de relacionarse se refleja en leyes, se refleja en la música, se refleja en la forma de vestir, etcétera, ¿no? Y todo lo demás es un producto de la cultura, no es la cultura en sí. Entonces, todos estos movimientos de contracultura lo que buscan es cuestionar esa estructura, esa base sobre la que se ha construido todo, es lo que se busca atacar. Lo que en la música punk, por ejemplo, se llama el sistema. Eso es el sistema, David, la estructura. Pues según esto lo preguntaste, ¿no? Porque yo me lo pregunté un chingo de veces, güey. Hay que estudiar el sistema. ¿Qué es el sistema? Luchamos contra el sistema. ¿Qué es el sistema? No sabemos, pero luchemos contra él. ¿Qué pasa cuando los que antes se luchaban contra el sistema ahora son el sistema? Ahora somos el sistemáticos. Pero entonces toda esta vaya lucha en contra del sistema, todo este movimiento contracultural tiene una contraparte. Sabemos que la mayor fuerza o ventaja, no sé cómo llamarlo, característica del capitalismo es que se puede adaptar. El capitalismo es muy voluble, se adapta a todo. Te vende todo, te puede vender hasta tu propia madre. Un buen vendedor, ¿no? Entonces, ¿qué hace David? Empieza a tomar toda esta contracultura, la digiere, así como mamá pájaro te la devuelve ya masticadita y te la empieza a vender. Ah, Y y nos nos la las comemos. entera. Ah, qué asco. ¿Y qué pasa? Pues resulta que ahora la contracultura ya se volvió parte de la cultura. Y tenemos playeras El de... Che Guevara, de los Sex Pistols, exactamente. Exactamente. Es algo que se sigue viviendo, ¿eh? Creo que ya lo habíamos mencionado un poco cuando te decía de que hace unos años era totalmente rechazado el feminismo y que luego viene en forma de estampitas y de películas, ¿no? Va por ese sentido. Todos con los cosas Pero además, David, ¿qué empieza a pasar? No es solamente la parte contracultural, es también que, vaya, las empresas se empiezan a dar cuenta que los jóvenes, que son los que siguen en comprarte, la siguiente generación de compradores, vaya, ya no quieren lo establecido, ya no quieren lo mismo. Entonces empiezan a innovar mucho. Ya no te venden un producto por sus funciones. Por ejemplo, en los años de la posguerra es el mayor época de desarrollo tecnológico en el sentido de electrodomésticos, de automóviles. Es una época en la que empiezan a ser accesibles a la mayoría de las personas, porque ya existían, pero eran, vaya, objetos muy caros. Entonces, el desarrollo tecnológico permite que ya sean accesibles para la mayoría de las personas. Pero la posguerra es más o menos en los años 50, principios de los 60. Entonces, ya para los años 70, ya no es suficiente
para vender que un aparato que cumple una función. Ahora te empiezan a vender otro tipo de cosas. Y lo puedes ver, por ejemplo, en la mercadotecnia, en los anuncios de la televisión. Poco a poco, cada vez más, los anuncios dejan de venderte productos. Te empiezan a vender experiencias, te empiezan a vender sentimientos, emociones. A mí me encanta la mercadotecnia mexicana, güey, porque todo, no importa si es una galleta, si es un microondas, si es un jabón para la ropa, todo se hace con el amor de mamá, güey. Cierto. No importa que sea, güey. Pero entonces, no solo aquí en México, no es un caso, yo creo que mundial, yo creo que en todos lados, que la mercadotecnia se empieza a cambiar de esta manera. Y no solo la mercadotecnia, sino también los productos. Es decir, ya no vas a comprar, vaya, un celular para hacer llamadas. Vas a comprar un celular para diferenciarte de los demás. ¿Por qué? Porque este celular, que es igualito a todos los que producimos, es súper personalizable. Vas a ser único con él. Tú y todos los millones que lo compren van a ser únicos. Entonces, David, todo este rollo del mercado, del capitalismo, se empieza a ir por un camino de personalización, de individualización. Y no solo los productos, sino todo lo que eso implica. Como te decía, la mercadotecnia, y eso se va traduciendo también en otros campos, como son, incluso me trabé, en la formación universitaria, ya no es suficiente con que seamos psicólogos, por ejemplo, en mi caso. No, ahora me tengo que especializar en algo más, ¿no? Y cada vez especializarte y subespecializarte en algo más. Y abres la oferta académica y tienes un montón de líneas para formarte en la que, vaya, pues pareciera que estás en un supermercado escogiendo qué comprar, ¿no? Y todo funciona así. Hay un autor que me gusta mucho, se llamaba, porque ya falleció hace un par de años, Sigmund Bauman. Este es sociólogo, pero yo lo trato más como filósofo. Él dice, es que la identidad o construir la identidad es como acudir a un supermercado. Vas por un pasillo y escoges tu religión, vas por un pasillo y escoges tu trabajo, vas por un pasillo y escoges esto, lo otro, aquello, todo aquello con lo que vas construyéndote a ti mismo, ¿no? Y si no te gusta, lo regresas y agarras otro. Es algo que nos facilitó, entre comillas, lo que es la Internet y la era de la digitalización, la era virtual en la que incluso tú y yo aquí, pues no somos David Green y Eli López, somos el Limón Agrio y el Antidoctor Green. Es decir, y esto ya forma parte, de cierta manera, parte de nuestra identidad, porque nuestras relaciones personales con nuestra familia, con nuestros amigos, ya entra en la conversación, hey, qué chido estuvo el episodio, ya haces podcast, ya haces esto, ya forma parte de nosotros el tener un podcast en internet, ¿no? Eh, es más, hasta me han preguntado, ¿y por qué el David es verde? ¿Y por qué anti-Doctor Green? Son un montón de cosas que ya nos están implicando a nosotros, ¿no? Y es donde entra otra gran parte. El otro. El otro que me reafirma lo que yo soy. ¿Quién? ¿El otro quién? Quiero decir, vaya, como los niños, ¿no? Yo puedo decir, soy astronauta, soy policía, soy bombero, soy Superman, pero mientras no haya otro que me diga, Simón, sí eres, pues no es más que un delirio. Yo puedo decir que soy el rey de Roma y todo el mundo me va a decir que estoy loco. Hasta que tal vez encuentre a alguien que me diga, huevo, sí eres. Entonces se ocupa alguien más que me reafirme quién soy.
Entonces sería como que primero pienso, luego otra persona piensa y luego existo. Es más como los dos pensamos y luego existimos. Porque al mismo tiempo tengo que No. reconocer al otro. Claro, y tengo que reconocer su Claro, porque opinión si también. yo no reconozco al otro, pues tampoco es válido su reconocimiento hacia mí, ¿no? Por eso se vuelve tan complejo el estudio de estas cosas, ¿no? Porque digo, si te vas a la vida cotidiana, pues simplemente salimos a la calle y ya, güey, y vivimos. Lo que yo Sí, hago. lo que hacemos todos, es la neta, güey. Pero cuando ya lo quieres estudiar o analizar científicamente qué pasa con las relaciones interpersonales, por eso se vuelve tan complejo. Ahora, en qué me había quedado antes de llegar a esto? Este, de los mercados y el construir tu identidad, ¿no? Eh, entonces, no sé si gracias o por gracia del capitalismo, eh, pareciera, David, que es cada vez más complejo construir una identidad. Y te pongo un ejemplo rápido. Eh, a principios del siglo pasado, vaya, tú eras un hombre, eras casado o divorciado o viudo o soltero y hasta ahí. Tenías o no tenías hijos y hasta ahí. Y tenías un trabajo en el que muy posiblemente te quedas trabajando de eso el resto de tu vida, ¿no? Y hasta ahí eras, seguramente eras creyente en alguna religión y hasta ahí, y esa era tu vida. Así se vivía. Ahí quedaba todo, no había necesidad de complejizarse tanto. Entonces, pero ahora ya nada de eso tiene sentido. Cada vez hay menos, no diría creyentes, sino menos adeptos a las religiones. Yo creo que sigue habiendo la misma o muy similar cantidad de creyentes en Dios, pero tal vez ya no se siguen tanto los ritos religiosos. Y de hecho hay estadísticas, ¿no? De que, por ejemplo, cada vez hay menos personas adscritas al catolicismo, por ejemplo. Pero bueno, eh, Y cada vez somos más, pero que cada vez somos más flexibles en cuanto a nuestra religión, somos más flexibles en ujú, cuanto a la carrera. Yo creo que también a eso te refieres un poco de, por ejemplo, antes, pues el carpintero era claro. carpintero, el herrero era herrero, o incluso en este caso, el científico era Ajá. científico y no se salía no se salía de su doctorado para irse a dar clases en una secundaria y a hacer un poco de ¿no? Sí, exactamente. Algo muy curioso, ¿eh? Un pequeño paréntesis con el caso de los científicos, ¿no? Porque antes, hace siglos, el científico era matemático, era filósofo, era biólogo, era hasta escritor y poeta, ¿no? Había chance para hacer todo Sí. eso. Bueno, tenías No, estatus. no había un CONACYT exigiéndote publicaciones. 50 publicaciones al año, ¿no? A huevo. Los que están en SNIT, o sea, ta, 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 ta. Explotando becarios para eso. Pero sí, 50 eso créditos. justamente me refiero. Y qué bueno que usaste esa palabra, ¿no? Flexibilidad, porque creo que me ayuda mucho para la explicación. Sí, ahora somos más flexibles en todo, en todo. En la religión, en las creencias de cada quien, en, en si estudiaste o no, o estudiaste algo y no trabajas de eso. Eh, incluso lo puedes ver reflejado en algo, en un fenómeno que, vaya, se podría creer que simplemente se ha estado dando, pero que hay ciertas razones que van detrás, ¿no? La configuración familiar, David. Antes que era mamá, papá y tus hijos, ¿no? Es la familia nuclear, se le llama desde la psicología. Pero ahorita, y con los últimos datos que acaban de salir hace unos meses de la INEGI, la familia nuclear o tradicional, su tendencia es hacia abajo. Nuclear.
Perdón, no puedo evitarlo, ¿no? Perdón, continúa, no puedo evitarlo. Me dices familia nuclear. Y te No, imaginaste Los Increíbles, ¿no? O algo así. pues de hecho me imagino como que divorcios acá. Entonces, la familia nuclear dices que son lo típico papá, mamá e Así es, hijos. Eso así vendría es. siendo la familia. Okay, como los Ándale, Simpson. Ok. exactamente así. La típica familia, pues. Pero te digo, al menos aquí en México, en los últimos datos del INEGI, la tendencia a este tipo de familia tan tradicional va hacia abajo. Es decir, cada vez hay menos familias tradicionales. En cambio, están subiendo muchísimo, muchísimo las familias monoparentales. Estos son que son los hijos y la mamá o el papá. Que de hecho la mayoría, y por cosas que no implican el episodio de hoy, la mayoría son en donde la mamá cuida a los hijos, pero también hay una tendencia, va muy lento, pero va hacia arriba, en la que son los padres quienes se quedan con los hijos, ¿no? Incluso algo muy curioso que me llama la atención cuando vi estas estadísticas, y creo que tiene que ver con esta flexibilidad de la que estamos hablando, es que en este último reporte del INEGI ya no los llama familias, los llama hogares. Ajá, hogares Hogares. nucleares, hogares monoparentales, hogares extendidos, que es cuando vive algún tío o el abuelo y así. Pero hizo este cambio, David, y eso es malas noticias para nosotros, nosotros los chavos, porque hizo este cambio porque se dieron cuenta de que cada vez hay más hogares en donde los que viven ahí no son familiares. Vaya, los roomies. Los roomies. Sí, son amigos que se juntan a comprar una casa o a rentar una casa, ¿no? Eh, Porque. ajá, sí, porque los millennials queremos vivir así. Sí, seguramente. Nuestra vida ideal. No queremos un terreno en lo absoluto. Es que somos bien flexibles. Sí, cambiamos de trabajo porque queremos. Entonces, incluso esto, ¿no? El tipo de hogar en el que vives también es algo que influye en la identidad que estás construyendo, por supuesto. Pero entonces, como vemos esta flexibilidad que se puede entender, vaya, como algo bueno, y yo pienso que lo es, ¿no? Eh, pero en cuestiones, vaya, más existenciales, como el definir quién soy, hacen que se vaya volviendo más complejo, más difícil. Y eso no significa que sea malo, ¿no? Más complejo significa que hay más cositas que involucran en eso, ¿no? Esa es la complejidad. Porque, Eh, porque a ver, te estoy siguiendo. O sea, resumiendo hasta donde vamos ahorita, antes nos definíamos por el tipo de hogar, por el tipo de trabajo, por el tipo de religión, pero ahora somos más flexibles en todos esos aspectos, entonces pues se complica ahora lo que es la identidad más de lo que era hace unas claro, décadas. Eso es básicamente exactamente. algo. Se complejiza precisamente por esa flexibilidad, pues. Porque ya no es un, ¿eres esto o no eres esto? Es un, puede ser todo esto. Sí, ¿no? Y entonces te dejan a ti solo sin saber qué carajos vas a hacer con todas estas opciones. Y no es algo que yo esté diciendo tan a la ligera. No por nada se está retrasando cada vez más la sucesión de la adolescencia hacia la adultez, por ejemplo. Eh, Cada vez hay más adultos jóvenes, no sé cómo, adultos adolescentes, vaya. ¿Quiénes son o quiénes somos los adultos adolescentes? Pues los que somos adultos, pero tenemos un podcast, somos gamers, etcétera, ¿no? Tenemos todavía esa tendencia que nos liga de cierta manera a nuestra época adolescente, pero es por esta flexibilidad precisamente. Por eso encontramos todavía en adultos de generaciones anteriores a nosotros que se escuchan comentarios de ya dejen esas cosas de niños, ¿no? Porque todavía siguen un poco con esa idea o ese pensamiento menos flexible que nosotros. Y
Yo creo que es una tendencia generacional, ¿no? Yo pienso que las generaciones que siguieron de nosotros, los que están ahorita, los más jóvenes, son incluso más flexibles que nosotros. Pero esto no es del todo bueno. En el sentido, David, de como te digo, se vuelve más difícil, más complejo la definición del sí mismo. Y hay muchos estudios psicológicos y sociales en los que se han analizado la situación de muchos jóvenes que declaran, en pocas palabras, que no saben ni quién son, no saben qué quieren hacer, no saben qué quieren ser de grande. Cada vez es mayor la incidencia en intentos de suicidio. Yo incluso estuve involucrado en un estudio que se realizó en una escuela secundaria en la que, vaya, yo veía ahí casos, David, que uno esperaría ver en adultos o en muchachos un poco más grandes, ¿no? Yo recuerdo que, vaya, en mi situación, de hecho yo acudí a la misma secundaria cuando, hace años, a estudiar ahí, y mis mayores problemas ahí eran la rebeldía, ¿no? El no hacerle caso a los prefectos, el no entrar a clases y todo este rollo. Y lo que yo vi ahí, David, es una complejidad tremenda de esos problemas que esos muchachos tienen. Y que obviamente cada uno en su propia, ¿cómo decirlo? En su propia historia de vida, en sus propias experiencias, son diferentes los problemas, ¿no? Pero que todos los podemos poner alrededor de este tema de lo que es la identidad, del no saber quién son, del no saber qué hacen aquí, del no saber para qué viven. Por eso es que se vuelve más complejo. Por eso es que tenemos que preguntarnos qué es la identidad, por qué la queremos estudiar. Y por eso tenemos que estudiarla, no juzgarla. No tenemos que juzgar, creo yo, esa es una opinión personal, ¿no? Eh, no tenemos que juzgar a, vaya lo que dicen, ¿no? De las burlas que hacen de que, es que ya se quieren, los jóvenes ya se quieren creer lo que sea, y hacen sus bromas del helicóptero Apache y todas esas pendejadas, diría yo, ¿no? No debemos de juzgar, David. Debemos entender y entender qué está pasando, qué están viviendo estos jóvenes, por qué es tan difícil para ellos. No tendría que ser tan difícil. No, porque de hecho todo eso que comentas de la flexibilidad, incluso intrínsecamente, a mí me parece algo bueno. Ujú. El hecho de que tengamos esta libertad de poder elegir quiénes somos, qué nos gusta, con qué nos relacionamos, que haya más opciones para elegir, intrínsecamente debería ser bueno, pero acarrea esos problemas que tú estás Claro. diciendo. Entonces, tengo tanto para elegir, entonces, ¿quién soy? Claro, y es que ahí falta lo que decía hace rato. Ahí falta el otro que me reconozca. Ahí no hay un otro que esté reconociendo a las personas. Hay un otro que los está atacando. Hay un otro que los está Oh, rechazando por decir que son lo que son. Pero el rechazo y los conflictos de identidad van para otro episodio, porque se nos está terminando ya el tiempo aquí. ¡ah! Me No, y te dejaste voy a en dejar alto, peor, David. porque en ese episodio vamos a hablar de grandes cosas, ¿no? Porque una cosa es identificarme, ¿no? Y decir, yo soy esto y soy diferente de aquello. Pero si soy diferente de aquello, pues tal vez ese otro sea mi enemigo. ¿Por qué? No. Lo veremos en un próximo Ay, qué episodio fuerte. de Psiconautas. Ay, Eli, pues bueno, pues me dejas ahí con ganas de escuchar más.
Bueno, pues, pues gracias, Eli, y gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que cada lunes es de Ciencia y Filosofía con Psiconautas, no se les vaya a olvidar. Síganos en Facebook, YouTube, Spotify, de todos lados, como Psiconautas Podcast. No se pierdan los show notes también que publicamos, y tampoco olviden visitar a Limón Agrio Gaming, un canal de reseñas y videojuegos. Fue un placer estar con ustedes hoy, desde las neuronas hasta las estrellas.